Hola, muy buenas noches. Aquí desde Planeta 2013. Con mucho gusto estamos con ustedes otra vez. Reciban un saludo de Arturo Alvarado, del doctor Arturo Alvarado. Siendo una tarde muy calurosa, bastante calurosa. Y entrando aquí a las 8:05, 8:09 de la noche, todavía el día no es de día, no es de noche, ¿sí? El cambio de horario siempre es un poquito tardado en estos días, nos cambia nuestro ciclo biológico, pero un día muy bonito, muy alegre, con bastante sol y pues vamos a hablar hoy de cefalometría lateral simplificada, que es un tema muy importante en ortopedia craniofacial y ortodoncia miofuncional postural. Es un apoyo de diagnóstico, la cefalometría, que debemos de tener en cuenta, y es muy necesaria porque nos va a ayudar a tener un diagnóstico mejor, mayor y más completo, en donde podemos ir quitándonos dudas de también del diagnóstico clínico, donde también nos apoyamos de análisis de modelos, análisis de fotografías, de un sinnúmero de análisis para poder dar un diagnóstico completo. Y no podría quedar atrás la cefalometría lateral simplificada. Esta cefalometría es muy importante, donde debemos de basarnos en una muy buena radiografía, pero la cefalometría lateral simplificada que vemos en el Diplomado Internacional de COMEI 2013 es la del doctor Cecil Steiner y el doctor Williams B. Downs. Vamos a empezar a ver las imágenes para ir especificando y explicando todos los puntos cefalométricos y en sí la radiografía cefalométrica. Aranza, ¿no eres tan amable de pasarme las diapositivas, por favor? La siguiente, Aranza, por favor. Bueno, aquí tenemos una fotografía del doctor Cecil Steiner, un gran doctor, tomada de esta liga que tenemos ahí presente, en donde vamos a checar la radiografía y su estudio de cómo lo hacía el doctor Steiner. La siguiente, Aranza, por favor. La siguiente. Es muy importante tomar una buena radiografía y revisarla para ver si los puntos son correctos, también los tejidos blandos deben de estar bien definidos, tanto los tejidos duros como blandos deben de estar perfectamente bien definidos, y por lo general tomamos una radiografía en un chasis, una radiografía lateral de cráneo en un chasis de 8x10, pero podemos tomar un poquito más grande la calota o cabeza, con un chasis mayor de 12x10.
ahí vamos a ver perfectamente la columna, el hueso hyoides, en este tipo de chasis. Casi siempre una radiografía lateral se va a tomar por medio también del cefalostato, el cual nos va a servir para posicionar la cabeza en un plano vertical y horizontal. Y esto fue presentado por el doctor Broadway este cefalostato se va a apoyar en el oído y en el nasion para darle esa verticalidad y ser horizontalmente la cabeza y poder tomar en una buena posición la radiografía lateral. Donde vamos a observar perfectamente las vértebras, pero también esta radiografía se puede tomar a plomo sin necesidad del cefalostato. Casi siempre tomamos la radiografía lateral a plomo para ver la postura correcta que tiene el paciente, puesto que con el cefalostato vamos a darle al paciente una postura que nosotros queremos. Y con la radiografía a plomo, el paciente va a tener su postura original y vamos a checar en realidad cómo se presentan sus suposiciones de la cabeza y de su columna vertebral. Debemos observar perfectamente los espacios vertebrales en la radiografía, ya que el hueso hyoides se va a encontrar entre la tercera y cuarta vértebra, y en ocasiones con un chasis de 8x10 no se alcanza a distinguir bien este hueso. Ya sabemos que este hueso es de suma importancia. Ya sabemos que este hueso es de suma importancia y va a tener y con este vamos a tener un dato que nos va a decir si esas vértebras están en una buena posición, porque también al checarlo con la radiografía vamos a ver si esa columna tiene una lordosis o no. La cefalometría nos va a dar datos clínicos y nos va a orientar las tendencias. Siempre van a ser tendencias, no vamos a decir que ya el paciente va a ser prógnata o va a ser hipoplásico. Va a tener una tendencia al prognatismo o va a tener una tendencia a la hipoplasia. Y con todos los demás estudios, entonces sí vamos a discernir si este paciente presenta en realidad un problema de hipoplasia o prognatismo. La siguiente, Aranza, por favor. ¿Ya la siguiente? La radiografía lateral la vamos a dividir en dos partes. En una área basal craneal
donde vamos a ver el cráneo en su parte superior, donde estamos viendo las apófisis clinoides anterior, posterior, el hueso esfenoides, la órbita, nasion, los senos paranasales. Y para definir perfectamente esta radiografía, nos podemos ayudar con una cartulina negra y recortarla, poner la radiografía y hacer un triángulo exactamente a nivel de la base de cráneo, y ahí vamos a definir mejor las estructuras óseas que presenta. También la dividimos en el área basal, maxilomandibular y dentaria. Aquí vamos a ver dientes, lengua, senos paranasales, el mentón, el ángulo mandibular, amígdalas, posición de la lengua, también podemos ver la rama del maxilar, el cuerpo del cóndilo, la escotadura sigmoidea. Si la posición del cóndilo está a la misma altura que la apófisis coronoides, si la apófisis coronoides, cómo se encuentra, si está en forma de silla de montar, si está en forma de B o si está en forma de C, ya que esto nos va a indicar o es indicador cuando una silla de montar está en forma, ahora sí que en silla de montar va a ser una clase 1. Si la escotadura sigmoidea se ve en forma de B, va a ser una clase 3 o va a tener una tendencia a clase 3. Discúlpeme, estamos hablando de tendencia, ¿sí? Si está la escotadura sigmoidea en forma de C, estaremos hablando de una clase 2 o tendencia a clase 2. La siguiente. También debemos de ver el cuerpo y el ángulo mandibular. Ya que el cuerpo y el ángulo mandibular son muy importantes, ya que estos los podemos remodelar, tanto como también la apófisis y la escotadura sigmoidea. Pueden ser remodelados si tenemos a un paciente en crecimiento y dándole un buen diagnóstico y con los aparatos ortopédicos necesarios podemos llegar a remodelar todas estas estructuras óseas. El borde anterior de la rama y la apófisis coronoides se va a ir reabsorbiendo conforme pasa la edad
y los bordes posteriores también de la rama, ya que son zonas de aposición y le van a dar la función a los músculos y la posición de estos músculos va a dar la función. Es muy importante observar la sínfisis. Si es una sínfisis en punta, podemos darle forma, porque el mentón puede crecer, como también la espina nasal y también la espina posterior. Atrás del maxilar, o sea, la espina nasal posterior, es un punto de crecimiento muy importante si hay hipoplasia. En esta zona la postura y la respiración van muy ligados, tanto como también la fonación, la masticación, que van muy ligadas. La forma que tiene la órbita es muy importante. Ya que también con el porion nos va a dar un plano pero si encontramos un conducto auditivo libre o obstruido, puede ser un poco difícil de encontrar esta zona. El aspecto neuropsicológico del paciente nos va a dar la actitud que tiene el paciente de acuerdo con su diagnóstico. ¿La que sigue, Aranza? Vamos a checar perfectamente el área de tejidos blandos. Si podemos contrastar la imagen o tapar los tejidos duros, vamos a dejar los tejidos blandos, como son el nasion, nariz, las narinas, el bermellón, los labios, y podemos ver si hay una incompetencia o competencia labial, que viene siendo el espacio entre el diente y los labios y el labio inferior. Podemos también ver la concavidad del labio inferior, tanto el superior, el borde del mentón en su parte inferior, también podemos analizar en los tejidos blandos si tenemos alguna proquelia, las adenoides, amígdalas y posición de la lengua.
La que sigue. Bueno, lo primero que vamos a ver es el esqueleto, los tejidos blandos y dentarios. Y ya que analizamos la cefalometría simplificada, nos vamos a basar en 5 puntos o 5 medidas angulares. 5 medidas angulares y 2 medidas lineales. Vamos a analizar el SNA, el SNB y el ANB. El SNA para niños y adultos, el SNB para niños y adultos y la resultante del ANB. Y como habíamos dicho desde el punto de vista ortopédico, lo vamos a ver por tendencias. Y vamos a ir también checando los puntos cefalométricos poco a poco. La que sigue, Aranza. En la cefalometría simplificada de Steiner, el SNA es de 80 en niños y 82 en adultos. El SNB es de 78 en niños y 80 en adultos. El ANB es de 2 grados. Y lo vemos desde los planos silla Nation, punto A, y silla Nation, punto B, en donde estos ángulos van a ser en SNA, como ya habíamos dicho, de 80 grados, en niños, de 82 en adultos, y el SNB es de 78 en niños y 80 en adultos. La que sigue, pequeña. Como ya habíamos dicho, debemos de tener una radiografía y revisarla perfectamente para poder saber si podemos ver los puntos en donde vamos a hacer nuestros trazados y nuestras medidas, que vienen siendo en la silla, en Nation, en punto A y en punto B. El punto silla lo vamos a tomar en la parte media de la silla del esfenoides. Nation, que se encuentra en la parte superior que une la sutura frontonasal o en la sutura frontonasal. Y el punto A en la parte más convexa de nuestra nariz. El punto B en donde se une la concavidad de nuestro mentón en la parte superior. La que sigue.
El punto silla nacio nos va a dar la posición anteroposterior del maxilar y, como ya habíamos dicho, nos va a dar una tendencia. La que sigue, pequeña. Y unidos los puntos silla nación punto A, nos dará la posición anteroposterior del maxilar o una tendencia a una hipoplasia maxilar o a una promaxila o retromaxila. Si el ángulo es más grande de 82 en adultos o 80 en niños, vamos a tener una tendencia a una promaxila o a una hipoplasia. Esto es muy importante checarlo también clínicamente y con el apoyo de la radiografía y los estudios cefalométricos podemos checar si en realidad estamos bien. La que sigue. Aquí vemos en este plano SNA, donde podemos ver un ángulo normal, ya sea en infante o en un niño, y si el ángulo se abre, como ya habíamos dicho, vamos a tener una tendencia hacia una promaxila, o si el ángulo se cierra, vamos a tener una tendencia a una retromaxila. La que sigue. La que sigue. En el SNB, la medida es de 78 en niños, de 78 grados en niños y 80 en adultos. Ahí este ángulo nos va a dar un prognatismo o una retrusión de la mandíbula. Si tenemos un ángulo mayor, vamos a tener un problema esqueletal que vendría siendo un prognatismo. Si tenemos un ángulo menor, vamos a tener una retrusión mandibular. La que sigue.
el SN, que viene siendo la base craneal, y ya en sí el SNA, que viene siendo de 80 para niños y 82 grados para adulto. Esta medida para los latinos puede estar en el 84 u 86 grados. Cambia esta medida debido a la fisonomía de los latinos, ya que los latinos somos un poquito más trompuditos, tenemos una boquita un poquito más ancha, un poquito nuestra fisonomía es un poquito más ¿cómo podremos decir? Un poquito más trompuditos. Y acordémonos que el del ANB es de 2 grados. La que sigue. Entonces, los puntos cefalométricos que debemos de tomar en cuenta en la cefalometría esqueletal simplificada es el SNA, el SNB, el ANB, que nos dice que el ANB puede ser de 2, 3 y 4 grados, que va a ser clase 1, y una ANB mayor de 5 grados va a ser clase 2, y una ANB menor de 1 grado va a ser una clase 3. Pero también tenemos otras medidas, como es el SND, que vendría siendo de 76 grados, el SL, que viene siendo una medida lineal, que vendría siendo de 51 milímetros, y el SE, que también viene siendo una medida lineal, que viene siendo de 22 milímetros. La medida SE, o sea, silla de montar con una perpendicular tomada desde Porio Nanacio y una línea vertical desde la apófisis pterigoidea, podemos medir
el SE, que vendría siendo de 22 milímetros. Esta medida nos va a decir si tenemos un retrocondilismo o un procondilismo. Si aumenta esta medida, vamos a tener un retrocondilismo. Y si es menor, vamos a tener un procondilismo. Entonces podemos saber ahí si tenemos algún problema de ATM. Y si vemos también el punto Silla Nation, punto D, que el punto D lo vamos a tomar adentro de la sínfisis mentoniana, este punto es muy importante. Si este ángulo, el SND, se abre o es mayor, lo debemos de comparar con el SNB. Para ver la posición de ese maxilar. Y el punto SL, que viene siendo de 51 milímetros, si es mayor, tendremos una tendencia a un prognatismo. Y si es menor, tenemos una tendencia a un retrognatismo. Veamos el punto SL, en donde toca Entonces tenemos que checar todos este tipo de datos para poder saber cómo se encuentra o dónde se encuentran los problemas esqueletales y también de tejidos blandos, como ya lo habíamos dicho. Como también es muy importante el plano Silla Nation con el plano mandibular, que este es el que nos va a dar el crecimiento mandibular, si es vertical u horizontal.
Este ángulo es de 32 grados. Pero si es menor, vamos a tener una tendencia de crecimiento en contra de las manecillas del reloj, y si es mayor, vamos a tener un crecimiento de acuerdo a las manecillas del reloj. La que sigue, corazón. Entonces, vemos que el ángulo SND es de 76 grados y que lo debemos de tomar desde la parte media de la silla a nación y en la parte media de la sínfisis. Este nos va a dar una proyección del maxilar. La que sigue. La que sigue. Donde también vemos el ángulo, perdón, la medida lineal SL, que viene siendo de 51 milímetros, en donde también se va a proyectar la mandíbula con la base del cráneo, y vamos a saber si tenemos una mandíbula retruida o protuida. Todos estos puntos son muy importantes, puesto que nos están dando la tendencia del maxilar, tanto como de la mandíbula, y poder llevar a cabo un diagnóstico con mayor precisión. Como vemos, en realidad son pocas medidas en donde estamos simplificando las posiciones del maxilar como de la mandíbula, si viene siendo una posición posterior o anterior, y acordémonos que son tendencias las que de las que estamos hablando. La que sigue, pequeño. La que sigue. Entonces, simplificando la
la cefalometría de Steiner, vemos que tenemos el SNA, que debe de ser de 80 grados en niños, 82 en adultos, el SNB de 78 en niños, 80 en adultos, el ANB, que puede ser de 2, 3 o 4 grados y que va a ser una clase 1, el ANB, que es de 5 grados o mayor, y esto nos dice que nos va a dar una clase 2 o tendencia a clase 2, y si tenemos una ANB menor de 1 grado, tenemos tendencia a una clase 3. El SND, que debe de ser de 76 grados, el SL, que debe de ser de 51 milímetros, y el SE, que debe de ser de 22 milímetros. La que sigue, por favor. ¿En cuál vamos? En 24, ¿verdad? En la 25, para trazar el ángulo o la medida SE, debemos trazar perfectamente la parte posterior del cóndilo, ya que vamos a trazar una línea perpendicular a la parte posterior del cóndilo, y vamos a trazar una línea de silla a nación en donde vamos a tomar la medida perfectamente bien. ¿Te pasas a la otra pequeña? Y vemos que esta medida de SAE es de 22 milímetros, en donde vamos a ver que si esta medida aumenta, vamos a tener ese retrocondilismo
o sea, el cóndilo va a estar impactado en la cavidad. Y si esta medida disminuye, vamos a tener un procondilismo. Desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. Hay mucho que decir de esto. Tenemos que estudiarlo un poquito más para entenderlo con mayor precisión, poder ser más claro con todo este tipo de medidas, pero son medidas básicas que debemos de saber, y que es un estudio completamente pequeño y simplificado que nos va a ayudar en nuestro estudio para dar una mejor o un mejor diagnóstico en todo este ámbito de la ortopedia. Les agradezco mucho su atención, los esperamos el próximo jueves y espero que la pasen muy bien. Feliz fin de semana. Gracias. Dancing music, music sad, both together sane and mad. Muses bright and muses pale, somber satin, moments hail. Laugh and sigh and laugh again.